Vibra 104.9. Conectados con muy buena vibra. Hoy hablando de nudos en la garganta, lo que muchos colombianos tenemos por estos días, más que un nudo, es un dilema. Y es que han empezado como las dos versiones que hemos estado hablando a lo largo de las últimas semanas sobre los acuerdos en La Habana. Además, el plebiscito que se nos viene el 2 de octubre y la pregunta del millón. Todas las dudas que tenemos, cómo las resolvemos sin que el tema se vuelva a polarizar. Es decir, sin que la respuesta sea por el interés de unos, del sí o del no o de lo que sea. Por eso, para aclarar estos temas, a propósito de los acuerdos en La Habana, pues qué mejor que hacerlo de primera mano con el presidente Juan Manuel Santos, que a esta hora nos acompaña en Vibra Bogotá. Señor presidente, bienvenido nuevamente a Vibra en las mañanas. Muchas gracias y muy complacido de estar con ustedes esta mañana. Les agradezco mucho esa oportunidad. Señor presidente, ¿en qué momento para los colombianos se convirtió en todo un dilema el decir sí y no? O sea, como que se empezó a enredar la cosa. Pues en la medida en que la gente fue desinformada y les metieron cuentos sobre lo que se estaba negociando en La Habana, entonces comenzaron a generar miedos e incertidumbres, pero ahora que ya está todo finalizado y que ya están los acuerdos publicados, lo que estamos viendo es que la gente está diciendo, pues no es cierto que lo que me dijeron, que les iban a pagar a los guerrilleros con las pensiones de los soldados, y que no es cierto que les íbamos a quitar la tierra a todos los agricultores, y que no es cierto que íbamos a reducir nuestro ejército y nuestra policía a su mínima expresión, y que no es cierto que va a haber impunidad. Entonces la gente está diciendo, no, pues así sí, por supuesto que yo me embarco en esta paz porque es lo que el país necesita, es acabar con una guerra para que no haya más víctimas, para que no haya más muertos, para que haya más inversión, más progreso. Y la gente, en la medida en que va decantando la verdad, está apoyando más y más este paso tan importante que podemos dar, que tenemos que dar y que nos merecemos los colombianos, porque 52 años de guerra es demasiado para cualquier nación. Karencita. Señor presidente, uno de los puntos que a la gente como que la inquieta mucho y que tiene que ver con el punto 3 del fin del conflicto es el hecho de las 10 curules en el Congreso por 2 periodos posibles para las FARC. Porque mucha gente se pregunta, ¿por qué no dejar que esas curules fueran, digamos, por votación y que tuvieran que luchar ellos democráticamente, como lo han hecho muchas organizaciones, la llegada a la participación política? ¿Y por qué se les da garantizado dentro de los acuerdos de paz estas 10 curules? Karencita, muy buenos días y me encanta oírla, y le digo, mire, todo lo que estamos haciendo significa que las FARC desaparecen como grupo armado, ya dejan de existir. Imagínense lo que eso significa para el país, que las FARC dejaron de existir, y hay que darles unas oportunidades para que, al igual del resto de los colombianos, los que quieran seguir persiguiendo sus ideales políticos lo puedan hacer en igualdad de condiciones. Ahora, ellos, como están dejando las armas totalmente, están acogiendo nuestra Constitución que combatieron durante 50 años, se están acogiendo a nuestras leyes que no aceptaron durante 50 años, pues les estamos dando una oportunidad, un puente para que, si quieren, los que quieran puedan participar en las instancias donde se discuten las grandes decisiones, pero con una representación que no es muy significativa. 5 curules en la Cámara de Representantes que van a tener que ganárselas por las elecciones. Ellos tienen que participar en las elecciones del 2018, tendrán que participar. Si no alcanzan el umbral, entonces les vamos a decir, bueno, van a poder obtener este número mínimo para que puedan tener representación en el Congreso. Y ese es un precio muy pequeño, muy insignificante frente al beneficio que trae terminar esta guerra. De eso se trata el proceso, de hacer un acuerdo para que ellos puedan seguir haciendo política, los que quieran, porque no todos van a querer, no son tampoco muchos. Entonces eso lo que nos va a traer es una gran
tranquilidad a los colombianos, porque ya no tendremos que preocuparnos por los ataques a los oleoductos, por los secuestros, por los ataques a las poblaciones. Ya no tendremos más muertos de nuestros soldados, de nuestros policías, y eso es algo muy importante para el país. Señor presidente. Y también que es un compromiso tremendo, porque uno ha visto, por ejemplo, en otras ocasiones como pasó con la UP, que fueron pues totalmente desaparecidos. Entonces, de alguna manera el gobierno tiene que comprometerse a garantizarles la seguridad, y con tantas organizaciones es un tema difícil. Sí, pero nosotros tenemos ya una fuerza pública capaz de dar esas garantías. Ayer precisamente me hicieron esa pregunta en un foro del país de Madrid, y les decía, mire, el país es muy diferente al país que teníamos cuando sucedió lo de la UP. En ese momento habían unos narcotraficantes todopoderosos, estaba Pablo Escobar, el cartel de Medellín, estaban los Rodríguez Orejuela con el cartel de Cali, estaban los paramilitares que controlaban unas zonas muy grandes del país, y la fuerza pública, nuestro ejército y nuestra policía eran muy débiles. Hoy es totalmente lo contrario. Hoy tenemos una fuerza pública muy fuerte, capaz de estar en cualquier punto del territorio. Entonces vamos a poder garantizarle la seguridad a estos individuos de las FARC, pero también al resto de los colombianos en todas esas comunidades donde han sufrido tanto la violencia. Señor presidente, buenos días. Yo soy Toño. Presidente, hemos recibido algunas preguntas para aclarar, digamos que tratar de aclararlo más rápidamente que se pueda, y seguimos recibiendo a través de redes sociales. De esas preguntas tengo, por ejemplo, aquí una que dice que si las zonas veredales donde van a estar los guerrilleros tienen habitantes actualmente, y si los tienen, ¿qué va a pasar con esas personas que viven actualmente ahí? No, mire, esas zonas veredales que se han venido reduciendo, hoy si suma uno todo lo que abarcan esas zonas veredales, no son más de 280 o 260 kilómetros cuadrados, frente a 42.000 que teníamos en el Caguán. Fíjense la diferencia, 42.000 a 280. Esas zonas van a ser vigiladas por los propios soldados y policías que las FARC combatieron durante tanto tiempo. Eso es algo muy, muy importante. Y esas zonas se decretaron por 6 meses en zonas alejadas de los centros urbanos. O sea, ahí no va a haber habitantes que estén afectados, o muy pocos, si acaso serán algunos pocos campesinos que puedan estar viviendo en esas zonas, a los cuales no les va a pasar absolutamente nada. Por el contrario, muchos de esos campesinos se pueden ver beneficiados porque les van a comprar sus productos pues para alimentar a las personas que van a estar durante esos 6 meses en las zonas veredales. Yo creo que en muchas de las comunidades que no fueron beneficiadas por tener este tipo de zonas están ahora reclamando, y por qué nosotros no, y nosotros queremos, algo que me ha parecido bastante interesante, y por eso creo que esto es una cosa que ha sido muy bien planeada, que ha sido negociada por las propias Fuerzas Armadas, que eso es algo muy importante. Los propios soldados y policías fueron los que negociaron cada punto, cada detalle de cómo se va a administrar esta zona. Señor presidente, hay otra duda sobre la entrega de armas de las FARC. Leyendo el acuerdo, digamos que hay un punto en el que cuando ellos se dirigen a las zonas veredales llevan sus armas personales como sus armas de dotación, y allá las van a tener controladas. ¿Cómo se verifica las armas que no ingresan a esas zonas veredales? Las que quedan por fuera, ¿quién verifica que de verdad esas armas o las vayan a entregar o no las vayan a dejar por ahí escondidas? ¿Cómo uno puede tener esa tranquilidad de que de verdad todo el armamento que tienen las FARC va a ser entregado? La fuerza pública tiene un inventario bastante detallado y completo sobre el armamento de las FARC, cada bloque, cada unidad de las FARC, más o menos qué armamento tienen. Que yo le pueda garantizar que hasta la última pistola que de pronto puedan esconder algunas armas es muy posible, es posible que suceda, pero la propia verificación de las Naciones Unidas, que es la instancia que más conoce de estos procesos, que más armas ha recibido de grupos insurgentes,
tienen ya un conocimiento muy profundo sobre el tipo de armas que deberían estar recibiendo. Entonces el grueso de las armas tenga la seguridad de que va a ser entregada. ¿Qué va a pasar con esas armas? Se las llevan a Naciones Unidas, se van a fundir y se van a construir 3 monumentos. Un monumento que va a quedar en Nueva York, otro monumento que va a quedar en Cuba y un tercer monumento que vamos a acordar dónde lo colocamos, en algún sitio simbólico, que es un monumento hacia la paz, hacia la reconciliación. Señor presidente, en el caso de las autodefensas no hubo refrendación popular, sino que simplemente era una reglamentación de la Ley de Justicia y Paz y listo. ¿Por qué se define en el caso del plebiscito que este acuerdo tenga que ser refrendado en las urnas y qué consecuencias tiene que no se logre el umbral mínimo o que gane el no? Yo no estaba obligado a hacer esta refrendación, pero desde el primer día, cuando se anunció el proceso públicamente, aunque yo lo comencé 1 año y medio antes en secreto, pero públicamente salió a relucir en Oslo, y yo dije, el pueblo colombiano puede quedar tranquilo porque será el pueblo el que tenga la última palabra sobre todo lo que acordemos. Yo pensé en ese momento y sigo pensando que un paso tan importante tiene que ser refrendado por el pueblo para darle más legitimidad, que el presidente, a pesar de que tenía las facultades para hacerlo, pues no tiene la autoridad política que representa el pueblo soberano tomando una decisión a través de un plebiscito. Y por eso yo insistí en el plebiscito. Creo que es lo más importante, la votación más importante de nuestras vidas, porque va a cambiar a Colombia para bien. Vamos a terminar la guerra, vamos a poder parar el desangre de una sociedad que llevaba demasiado tiempo en conflicto, y yo estoy seguro, absolutamente seguro, que el pueblo colombiano va a responder positivamente, porque el pueblo se merece la paz. Me pregunta qué pasaría si no se aprueba el plebiscito, si no se aprueban los acuerdos de paz, pues volveríamos a lo que teníamos hace 6 años. Acuérdense, hace 6 años pues veíamos voladuras de reductos todos los días, tomas de poblaciones todos los días. Volveríamos al conflicto armado a lo que teníamos hace 6 años. El pueblo decidiría, no, pues no queremos esos acuerdos, pues volvemos a la guerra. Señor presidente, el tema de las víctimas, que ha sido como uno de los dilemas que han cogido muchos, que el manejo, que sí se van a reparar, que cómo será la reparación, y que usted ha sido reiterativo con el tema de confesar los crímenes, deben confesarlos y además deben repararlos. Pero mucha gente se pregunta, esa reparación, si es económica, ¿de dónde sale? Pues mire, ya hemos reparado 600.000 víctimas. Es un número descomunal. Ninguna nación del mundo ha reparado ese número, ni siquiera ha reparado el 25% de esa cifra. Y nosotros escogimos que las víctimas iban a estar en el centro de la solución de este conflicto, sus derechos, para darle también legitimidad a la paz. Las víctimas son las que han sufrido más, y a mí me han enseñado también, eso ha sido para mí una lección de vida, que las víctimas son las más generosas, las más propensas a perdonar, las más propensas a reconciliarse. Y cuando uno les pregunta por qué, le dicen a uno con toda franqueza y testimonios que a mí me hacen llorar, cuando dicen, es que yo no quiero que lo que yo sufrí lo sufran otros. Eso es algo muy importante que a mí me dio una lección de vida, porque yo pensé que las víctimas iban a ser las más duras, de manera que esas víctimas vamos a seguirlas reparando. En el caso de los guerrilleros tendrán que ir a hacer reparaciones, que toda reparación es simbólica, ¿no? Porque cuánto vale una mamá, cuánto vale un papá, cuánto vale una hija, eso no tiene precio. La reparación es simplemente un acto simbólico para ayudarle a las víctimas. Por ejemplo, pueden ir a desminar zonas del país que han estado minadas, pueden ir a construir escuelas, pueden ir a construir carreteras, pueden ir a construirles a esas zonas que han sido tan afectadas por el conflicto armado, para hacer obras públicas que beneficien a todas esas comunidades. Ese es el tipo de
justicia reparativa, restauradora, que se está aplicando hoy, no solamente en Colombia, en muchas partes del mundo. Señor presidente, otra pregunta que nos hacen nuestros oyentes, un amigo oyente muy querido, pero tiene una duda, y él se llama Alejandro, y dice que el presidente o el proceso de paz deja una enseñanza que es que hacer el mal paga. Es decir, ¿cómo podemos entender un poco que si es o no es el mensaje que hacer el mal durante 52 años al final usted va a tener unos premios por haber hecho tanto mal? Eso está en la cabeza de algunas personas sobre el proceso de paz. ¿Qué tiene para decir, presidente? No, a Alejandro le diría que es todo lo contrario. Hacer el mal nunca paga. Y aquí los máximos responsables van a ser sancionados, van a someterse a una justicia y van a ser condenados. Y lo que estamos buscando es que en lugar de continuar una guerra por 20 o 30 años más, vamos a poder terminar esa guerra y vivir todos en un país tranquilo y dejar a nuestros hijos un país normal. Es que Colombia lleva 3 generaciones, 52 años en guerra, y eso no lo aguanta nadie. Entonces hay que hacer una serie de acuerdos para terminar ese conflicto, pero donde los que fueron responsables de los crímenes atroces van a pagar, van a ser sancionados, van a ser juzgados y van a ser condenados. Señor presidente, yo hago parte, debo confesarle, de ese grupo de personas que aún no ha tomado como una decisión de votar, más que por un tema que esté en contra de la paz o que esté a favor de la guerra, porque digamos que infortunadamente en eso se ha convertido ese tema de si le digo sí o si le digo no, pero hago parte de ese porcentaje que está un poco confundido con el tema de esas dos versiones de, venga, es que van a tener muchos derechos, va a cambiar el país radicalmente, y ponen como espejo otros países que tienen unas crisis políticas y sociales considerables, pero también está la otra parte de los que decimos, esta es como esa esperanza. Para los que estamos en ese dilema, en esa confusión, ¿qué les puede decir, señor presidente? Pues yo les diría lo siguiente. Yo he sido la persona que más duro le ha dado a las FARC en toda su historia. No hay ningún colombiano que le haya dado más duro a las FARC. Y me dicen que yo me estoy entregando a las FARC porque me senté a acordar la paz con ellos. Que uno se sienta a acordar la paz con los enemigos, no con los amigos. Y esa paz es una oportunidad única para cambiar nuestro pasado de confrontación y construir un futuro más seguro, un futuro mejor. Es el fin del conflicto, es el fin de una guerra. Las FARC van a abandonar las armas, las FARC desaparecen las FARC. Imagínense lo que eso significa. Pararán sus ataques, pararán la extorsión, pararán los secuestros, y lo harán bajo supervisión internacional. Con ese paso, nosotros todos los que están escuchando hoy, nacimos en un país donde el miedo es lo que era la regla y no la excepción. Con esto se acaba ese miedo de la guerra, el miedo que produce la guerra y la violencia. Y sin esa guerra ya no tendrán que morir más colombianos en el conflicto. ¿Cuántos colombianos han perdido la vida por este conflicto? Con la paz no habrá más niños en la guerra. Con la paz podrán volver a sus hogares miles y miles de colombianos que fueron desplazados por la violencia. Con la paz significa que no habrá más víctimas, porque una guerra es una fábrica de víctimas. La paz no solo beneficiará a los que han vivido el conflicto, sino al resto de los colombianos que también lo han sufrido en forma indirecta. Con la paz podremos invertir menos en la guerra y más en educación, más en salud, más en bienestar para los colombianos. Colombia va a ser más atractiva para la inversión extranjera. Eso va a producir más empleo, va a haber más turismo, y sin violencia podremos recuperar y recorrer zonas del país que nunca habíamos podido visitar. Acuérdense ustedes que hace 8 años era imposible ir, por ejemplo, a Caño Cristales, que hoy es un sitio maravilloso, que el mundo entero dice que es el río más lindo del mundo. Entonces ahí estamos cambiando el país y tenemos que darnos esa oportunidad para lograrlo. Y eso es lo que nos va a dar el plebiscito, la oportunidad de ser partícipes en un cambio para dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos un país tranquilo, un país en paz. Karencita. En ningún momento, señor presidente, se ha dado la posibilidad de una
reconciliación con la oposición en el sentido de que uno entiende que igual durante el gobierno del expresidente Uribe pues se lograron como disminuir mucho las FARC y gracias a eso hubo una sentada posterior en la que hoy se puede negociar más. ¿Qué pasa con esos acercamientos, con ese intento de decir, bueno, logremos todo juntos y por qué se da como esa división tan tenaz en Colombia con una polarización para una decisión tan trascendental como el tema de la paz? Karencita, usted tiene toda la razón. Yo fui el ministro de Defensa de Uribe y por eso yo soy el primero que quiere esa reconciliación y yo le digo, ¿por qué no trabajamos todos juntos? Si vamos a poder construir esa paz entre todos, ¿por qué no nos sentamos? ¿Qué quieren ustedes? ¿Cómo podemos trabajar de la mano para que el resto de los colombianos se beneficie de todo este proceso? He hecho muchos intentos, pero siempre encuentro una resistencia. No entiendo, todavía hoy a estas alturas no entiendo el por qué y seguiré insistiendo. Lo mejor que le puede pasar a ese país es que esa polarización que usted menciona y que infortunadamente existe, pudiésemos hacerla también a un lado y reconciliarnos también entre los colombianos que estamos en este momento en bandos opuestos en la política, pero muchas veces para hacer una buena política hay que encontrar causas comunes, causas que nos unan, y qué mejor causa que la paz. En todas partes del mundo, la paz es el objetivo más sublime, más noble de cualquier sociedad. Esto nos debería unir y yo tengo la mano abierta diciéndole vengan, siempre estaré la puerta abierta para esa reconciliación. Señor presidente, Lorena en Twitter dice, Toño, porfa, pregúntale al presidente qué van a hacer con todas las personas desmovilizadas y de dónde va a salir el dinero para pagarle. Y es una pregunta que hacen varias personas que dicen que si va a salir de los impuestos, que si va a salir de lo que se utilizaba para la guerra. ¿De dónde sale esto y qué va a pasar con las personas que se desmovilizan? Es una pregunta importante y la respuesta es muy sencilla. Nosotros ya hemos desmovilizado más de 58,000 combatientes entre paramilitares y miembros de la guerrilla. Los que se van a desmovilizar en esta oportunidad no son más de cerca de 14,000. Tenemos la forma de hacerlo, ya tenemos las instituciones y los procedimientos, tenemos ya el conocimiento, inclusive Colombia se ha convertido en un referente a nivel mundial de cómo incorpora combatientes en la vida normal, civil del país. Entonces eso no va a ser ningún costo excesivo que no esté ya en nuestros presupuestos, eso no va a ser relativamente fácil, ya sabemos hacerlo, y nosotros no vamos a cobrar más impuestos para pagar el posconflicto. La reforma tributaria tiene que hacerse porque hay unos impuestos que desaparecen por ley y para sostener nuestros programas sociales tenemos que reemplazar esos impuestos que desaparecen por unos que nos den los mismos ingresos, pero no es para, como dicen algunos, para pagárselos al posconflicto, porque el posconflicto tiene sus propias fuentes de financiación, y esto es un gran negocio para el país, porque aquí lo que va a producir es más crecimiento económico, más inversión y por consiguiente más empleo. Eso ha sucedido en todos los países que han transitado de conflictos armados a la paz. Hay más prosperidad, hay más bienestar. En lugar de ser un costo, es una inmensa inversión hacia el futuro. Señor presidente, teniendo en cuenta esta decisión tan importante que vamos a tomar el 2 de octubre y que vale la pena sacarle el tiempito a leer los acuerdos y a leer obviamente lo que uno va a votar en este plebiscito, ¿dónde encuentra uno la información de estos acuerdos? Pues mire, hay una página web www.acuerdosdepaz.com.gov pero no hay necesidad de leerse todos los acuerdos, son ladrillos, son 297 páginas, pero hay una cantidad de cartillas que están comenzando a circularse que lo resume, mire, el acuerdo número 1 significa esto, el acuerdo número 2 significa esto, el acuerdo número 3 de los 5 puntos, y sí es muy importante que la gente se dé cuenta que lo que se acordó fue algo sensato, algo responsable, algo que nos va a traer un gran beneficio a todos los colombianos.
que aquí no estamos vendiendo el país a nadie, que aquí no estamos entregándole el país a las FARC, que aquí no estamos desapareciendo la propiedad privada, que aquí no estamos desapareciendo nuestro ejército, nuestra policía. Nada de eso que se ha venido repitiendo es cierto. Aquí los acuerdos fueron acuerdos responsables, acuerdos serios, en donde un grupo insurgente armado, las FARC, entregan sus armas, desaparecen como grupo armado y los máximos responsables irán a la justicia y se incorporan a la sociedad para que lleven una vida normal. Eso es algo maravilloso para el país, porque ya no vamos a tener esos más muertos, ya no vamos a tener más víctimas, ya no vamos a tener más sufrimiento que esta guerra nos ha generado tanto. Y por eso es tan importante este paso que vamos a dar. Es la elección más importante de nuestras vidas, y yo sí quiero decirles, sobre todo a los jóvenes de Colombia, es una oportunidad de oro, única. Démonos esa oportunidad para ver si podemos tener un país mejor. Lo peor que nos puede suceder es que continuemos en esta guerra durante 20 o 30 años más, pero lo mejor es démonos esa oportunidad para construir un país mejor. Pues, señor presidente, muchísimas gracias por acompañarnos en Vibra en las Mañanas, además por aclararnos todas estas dudas, y muchísimas gracias. Quedaron muchas por aclarar, pero muchas gracias. Muchísimas. Muchas gracias, señor presidente. A ustedes muchísimas gracias, y mire, qué bueno que estén discutiendo este tema. Yo creo que la juventud, y sobre todo la juventud, debe ser la más interesada y la más entusiasmada por esta oportunidad de oro. Esta paz no es mía, esta paz no es del gobierno, esta paz no le pertenece a nadie. Yo soy un simple pasajero que en 2 años no va a estar aquí, pero yo sí quiero dejarle a mis hijos, a mis nietos, un país tranquilo, un país en paz, un país con mejores oportunidades. Y qué bueno que la juventud se entusiasme con esto, porque es la juventud la que va a determinar su propio futuro, y aquí les vamos a entregar a esta juventud para que sea la juventud la que tenga en sus manos el diseño de ese país mejor. Muchas gracias, señor presidente. Vibra 104.9.